Así es, amigos, como les estaba contando desde la presentación del programa, el día de hoy estamos pues con un especialista en marketing, en estrategia, ¿no? Que nos va a hablar acerca de un tema interesante, cómo lograr posicionar tu negocio en la mente del consumidor. El día de hoy nos acompaña Julio Roca Acevedo, especialista en marketing y en estrategia. Bueno, lo vamos a recibir pues con un fuerte voto de aplausos a Julio Roca, que está el día de hoy en el programa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Ante todo, gracias por la invitación y bueno, feliz y bastante emocionado de poder compartir lo que hoy vamos a desarrollar en la entrevista. Bueno, has estado viendo, pues, hemos estado, ¿no? Tú también, entiendo, en un evento importantísimo, el Marketing Day 2025. Es la primera vez que se hace un evento tan interesante que lo organizó la Sociedad Peruana de Marketing, ¿verdad? Sí, correcto. Es un evento sin precedentes. Han venido especialistas de muchas empresas consultoras de renombre internacional a darnos datos importantísimos a todos los empresarios huancaínos. Esperemos que este tipo de actividades se sigan dando. Nosotros hemos participado también, al igual que Tribu Emprendedora, dentro de la organización y en la difusión de este gran evento. Esperemos que se puedan seguir dando estas oportunidades. Ahora, la participación tuya se debe, Julio, entiendo que tú eres un experto también en marketing, en temas de marketing digital. Manejas tu agencia, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo ya? Sí, correcto. Trabajamos con Roca Agencia. De hecho, somos socios de la Sociedad Peruana de Marketing. Justamente por ello es que este evento logra consolidarse en nuestra ciudad. Y con Roca Agencia, pues no tenemos mucho tiempo, la verdad, tenemos aproximadamente 2 años que ya venimos desarrollándonos como tal, como agencia, porque digamos, emprendiendo tenemos un poco más de 12 años, pero como agencia de marketing, 2 años. Excelente. Entonces, amigos, siempre la Tribu Emprendedora invitando a especialistas, ¿no? Conocedores de su campo. Bueno, Julio, hablar de posicionamiento de marca, ¿no? De cómo lograr que ese posicionamiento logre conectar con la mente del consumidor es un tema fascinante, pero también llevarlo a la práctica, ¿no? Que el emprendedor que nos está viendo, empresario de la MIPE, con los tips que les vas a dar, los consejos, logre aplicarlo en su negocio. ¿Qué significa, para empezar, realmente posicionamiento y por qué es más importante que tener solo un buen producto o un buen servicio? Perfecto. Miren, todo parte que los consumidores percibimos los productos de cierta manera. Un producto puede ser un producto magnífico, pero si ese producto no está en la cabeza de los consumidores, pues no sirve de mucho. El posicionamiento en líneas generales lo que trata es justamente de tener en la cabeza del consumidor un concepto correcto, un concepto que nosotros hayamos planificado, que sea la perspectiva que tenga el consumidor de los productos que en este caso podríamos vender como una pyme, ¿no? Ahora, posicionar implica lograr que ese negocio crezca. ¿Estoy bien? Crezca en el tiempo, desde el inicio. ¿Cómo logras posicionar? ¿Cómo logras que el emprendedor entienda por qué es importante posicionar su negocio? El posicionamiento es el primer paso para que un consumidor te tenga en el radar de sus compras, ¿no? Entonces, de hecho, el posicionamiento es muy importante, es un seguro a futuro, sí, porque te permite justamente tener por lo menos esa relevancia hacia el consumidor. Y en esa medida, tú puedas luego aplicar acciones un poco más comerciales en donde ya persuadas al cliente a que te compre, ¿no es cierto? Pero en principio, si el cliente no te conoce, es decir, que no estás posicionado, pues no vas a poder vender, porque al fin y al cabo el consumidor no te va a tener dentro de sus opciones de elección. Excelente. Bueno, ¿cuáles son los 3 elementos, consideras, Julio, imprescindibles para que una marca, un producto o un servicio quede pues en la mente del consumidor, ¿no? Porque eso se busca también, ¿no? Siendo dueño de un negocio, ¿cómo logro que el producto que yo estoy lanzando al mercado, el servicio o esta marca logre quedarse en la mente de ese consumidor? Hay un factor muy importante, y luego vamos a complementar con otros dos, pero el factor más importante es la frecuencia. La frecuencia se refiere a qué tantos impactos publicitarios tiene tu marca en los consumidores a los que quieres llegar, a tu público objetivo. Entonces, una problemática que yo observo en muchas marcas es que hacen acciones puntuales, desarrollan cosas como que,
no las mantienen en el tiempo y en esa medida pues no logran posicionarse. Puede haber hecho una gran inversión haciendo una campaña publicitaria, pero como esta no tiene mantenimiento y no siguen desarrollando la actividad, entonces como que eso se va diluyendo. Para lograr posicionamiento es necesario realizar esta actividad de manera continua, si no se va a diluir la acción que se haya podido lograr respecto al posicionamiento de los consumidores. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que entender de que hacer o desarrollar el posicionamiento de una marca no solamente implica desarrollar un concepto bonito, ¿no? y a partir de ello mágicamente esto se posiciona en los consumidores, no, sino que parte de un esfuerzo casi logístico en la medida de que tienes que ver las maneras en cómo tú llegas al consumidor. Puedes llegar justamente a partir de comunicación digital, a través de reels, a través de publicaciones, tener una presentación en tu programa, por ejemplo, también es un impacto publicitario que beneficia el posicionamiento de la marca. Puedes hacer acciones en campo, una activación. Entonces, todas estas cositas van sumando. El punto está en que tienen que ser frecuentes, ¿no? Y quizás un tercer punto muy importante es que finalmente pues el concepto sí esté bastante bien desarrollado. Si el concepto no es coherente, entonces va a haber una falta de conexión con el público objetivo al que queremos llegar. Ajá, perfecto. Ahora, ¿qué papel juega el precio cuando alguien lanza, pues, Julio, un producto, un servicio? Hablando de negocios pequeños, ¿no? Emprendedores, ¿qué papel juega esa variable, el precio, en posicionar una marca? Bueno, en dos niveles, ¿no? En principio, en términos de posicionamiento, el precio va a determinar justamente el público objetivo al que quieres llegar. El precio de por sí segmenta. Si tú, bueno, el típico ejemplo, ¿no? Que es, digamos, el básico en esto, si tú tienes un precio alto, entonces seguramente el consumidor al que vas a atraer va a ser justamente uno al que tiene menos sensibilidad al precio. Y si tú pones un precio más bajo, vas a ser más atractivo para aquellos que sí son sensibles al precio y, digamos, no tienen quizás tantos recursos como para poder invertir o comprar los productos que tienes. Definitivamente el precio segmenta. Ahora, si lo vemos en términos de negocio, esto es más relevante para los negocios porque el precio es la única variable que le va a permitir tener ingresos a la empresa. Si tú no cobras bien, finalmente estás perdiendo valor, en el sentido de quizás no generar el ingreso que tú necesitas para ser viable, o por ende quizás estás cobrando un precio que no es óptimo y el consumidor un poco que se distorsiona en términos de cómo llegar al consumidor, ¿no? Al público, mejor dicho. Excelente. Bueno, amigos, estamos con Julio Roca, un especialista en marketing y estrategia, hablando de cómo lograr, pues, posicionar tu marca, tu emprendimiento en el mercado. En la experiencia que tú manejas, Julio, de tantos años, más de 10 años y 2 años con la agencia, ¿te has topado con algunos clientes que, digamos, no sabían cómo posicionar o te han solicitado tus servicios? ¿Qué experiencia puedes contarle al público, ¿no? ¿Alguna marca, algún negocio, empresa que tú has logrado con tu experiencia lograr posicionar esa marca? Sí, correcto. Y acá hay un tema muy curioso porque en el ámbito del marketing todos se sienten y creen que son expertos en marketing. Y en principio esto es porque, digamos, es lo más tangible en términos de comunicación, en términos de, digamos, las acciones que uno podría ejecutar de una manera rápida, ¿no? Entonces el empresario cree y siente que podría él desarrollar las acciones de marketing de manera propia, digamos, sin un apoyo, sin un soporte profesional. Pero a la larga se da cuenta que por un lado puede ser ineficiente, por el otro lado no logra el posicionamiento. Entonces, yo recomiendo a los empresarios que puedan tener un soporte profesional para que logren posicionar de una manera más óptima sus marcas. Eso es lo que podríamos nosotros recomendar en principio. Ahora, disculpa, pero en tu experiencia, ¿te has topado con algunas marcas que los has ayudado a posicionar? ¿Nos puedes contar un caso? Sí, claro. En este caso, por ejemplo, tenemos Refugio del Valle, que es una empresa que también ha participado en diferentes programas de Tribu Emprendedora. Esta marca nace hace ya como unos 3 años aproximadamente, y a partir justamente de la comunicación digital, que es desde donde nosotros hemos podido apoyar, es un proyecto que ya va cerrando casi 2 etapas de los lotes que van vendiendo. Y es un concepto que ha calado en el público objetivo huancaíno, que, digamos, es más selecto en los lotes que va a finalmente comprar. Ahora, ¿se diría que ya Refugio del Valle se ha posicionado en el mercado de acuerdo al público objetivo que tiene, o está en ese proceso?
Digamos que podríamos medir esa consideración de forma objetiva, en tanto vemos que algunas de las acciones que se han realizado, conceptos que se han realizado con Refugio del Valle, la competencia las ha replicado, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de que las cosas se están yendo bien. Y en términos del público, pues ha habido una muy buena recepción del enfoque que se le ha dado, y en términos de negocio, pues como te digo, es un proyecto que ya va cerrando 2 etapas de venta de lotes. Es algo que, digamos, corrobora ese posicionamiento que, digamos, se ha logrado a través de estos meses o años de trabajo. Julio, te preguntaba eso porque la gente, el público que tiene negocio, que quiere hacer negocio, se preguntará, ¿no? Para posicionar mi marca, el producto, el servicio, ¿toma tiempo? ¿Hay un estimado, hay un horizonte de años, de meses? ¿Depende? ¿Qué les dices? Sí, por supuesto. Depende. Hay muchos factores que van a determinar qué tan rápido tú te puedas posicionar. Uno de ellos es la competencia, otro de ellos es tu rubro, otro de ellos es, digamos, tu propuesta de valor. Hay cosas que son más o menos innovadoras. Las más innovadoras va a costar posicionarlas en el mercado. Las más tradicionales seguramente quizás sea un flujo un poco más rápido, pero en términos generales, para que una marca empiece, digamos, a generar ya un posicionamiento en su público objetivo, pues de manera continua debería hacer diferentes acciones durante el periodo de 6 meses por lo menos. Hablando en pymes, digamos, ¿no? Pero es muy variable. Esa es la referencia que puedo dar, pero es muy variable. Excelente. Ya en la parte final, Julio, ¿qué métricas esenciales debe medir el dueño de un negocio, de un emprendimiento, para que sepa si realmente esa marca, ese negocio que ha emprendido se está posicionando en el mercado, pero sobre todo en la mente de ese consumidor? Correcto. Podríamos evaluar, por ejemplo, el alcance, la cantidad de personas a la que llega nuestra comunicación. Todo hoy en día está mesurado, sobre todo el ámbito digital. Un programa como este también tiene indicadores. Sabemos a cuánta audiencia podría llegar un programa de televisión y cuánta audiencia podría llegar también una campaña de marketing digital. Eso es un primer indicador. Y el segundo indicador es la frecuencia. ¿Qué tantas veces tu comunicación ha llegado al público objetivo al que te estás dirigiendo? Y esto es algo muy crítico, porque si tú solo llegas con una impresión, con un solo enfoque publicitario, como que ese esfuerzo publicitario, como decía en un inicio, se va a diluir. Tú necesitas hacerlo 3, 4, 5, 6, 10 veces, digamos, dándole con lo mismo, y ahí es donde el consumidor empezará a recordar tu marca, no antes, ¿no? Entonces, esos 2 indicadores creo que son cruciales para que un emprendedor pueda ir monitoreando su posicionamiento. Excelente. Bueno, Julio, te agradezco. No va a ser la primera vez que vas a estar en el programa, vas a volver a venir, pero déjale algunos mensajes, pues, potentes, ¿no? Para tantos emprendedores, MIPES que ven la tribu emprendedora y sepan, pues, en realidad, cómo lograr de manera correcta posicionar esa marca en la mente del consumidor. Correcto. Yo, en principio, sugeriría poder empezar a evaluar los indicadores que justo hemos visto, chequear las redes sociales que van manejando, ubicar dónde están estos indicadores para poder ir monitoreándolos. Y claro, como esto es un tema muy especializado, es necesario la colaboración justamente de especialistas que puedan ayudar a que este camino del posicionamiento sea más eficiente y más eficaz. Entonces, justamente, Roca Agencia puede ayudarlos con este trabajo. Excelente. ¿Algún contacto con tu agencia o contigo como profesional para que muchos emprendedores que quizás recién están empezando logren y sepan cómo hago para posicionar, ¿no?, mi marca, mi negocio, Julio? Muchas gracias, Juan Carlos. Súper fácil. Solo busquen las redes sociales de Roca Agencia, Marketing 360. Ustedes, TikTok, Instagram, Facebook, en todas estas redes sociales ustedes pueden ubicarnos y ahí están los botoncitos que los van a dirigir automáticamente al WhatsApp. Excelente. Gracias, Julio. Gracias a ti, Juan Carlos. Amigos, hemos estado con Julio Roca, un especialista en marketing, en estrategia, y nos ha dado tips concretos para lograr posicionar ese negocio, ese emprendimiento, que logres, ¿no?, posicionarlo en la mente de ese consumidor, de ese público objetivo al cual apuntas.